respecto a la ley natural, hay mucho tema a discutir con respecto a las dudas, hay mucha también objeción con qué significa ley natural, hay muchos críticos, especialmente los Carlos Pérez, y sería interesante escuchar sus refutaciones. Bueno, también resaltar que en el capítulo deja claro que él hace una disrupción de la definición de ley natural y también deja claro, ojo, eso ya es en el capítulo último, creo, ¿no? Deja claro que en el capítulo 5, si no me equivoco, que esto no es la búsqueda de un lineamiento parametrado de una ley natural, sino más bien un punto de partida donde exige a la filosofía política, o le reclama, que la comprensión que debe, o lo que debe construir como filosofía política es la búsqueda o la filosofía de la libertad. El objetivo tiene que ser ese. O sea, la filosofía política debe encargarse, partiendo de esta facultad humana universal que vendría a ser el racionalismo, partir desde ese racionalismo que todos tenemos para sobrevivir o para relacionarnos, construir una filosofía política de la libertad. Toda filosofía política tendría que basarse, partir de esa premisa, ¿no? Construir la política para la libertad individual. Claro, pero eso no es universal. Por eso no es horizontal, No, no es universal. claro, claro. O sea, ese razonamiento no es el mismo para todos. Entiendo, para Rothbard sí, tal vez para muchos de nosotros también, pero anda a hacerle entender, por ejemplo, a individuos de otra cultura o de otra región este razonamiento y no le van a encontrar la misma lógica que le encontramos nosotros. Con lo cual, digamos, ahí ya no parece ser una ley universal. No, él tampoco dice que es una ley universal. No, No no, dice una, natural, claro. claro, él habla digamos, de una exigencia del ser humano, su racionalismo, inclusive por partes lo ve como una herramienta, una facultad, y no como un todo, que le sirve para interactuar. Y La dentro de esa pregunta es interacción natural a social, quién, ¿no? Porque si va a haber individuos que no consiguen entenderlo de esta manera, no pueden, digamos, legitimar estos principios. ¿no crees que en toda situación mínimamente civilizada, dentro de lo que se espera de una racionalidad mínima, no acabaría en una sociedad siempre no violenta o no precisamente de agresión directa? Porque en todo caso es lo que quiere poner como Muy universal, buena si lo podemos pregunta. poner así, No, es la no violencia, como sí, sí, comprensión sí. racional de la convivencia. Sí, es muy buena pregunta y de mi parte diría no. Taxativamente no. No, 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 pero no lo mira, creo. bueno, ya. Ahora, eso no significa que haya mucha gente que sí. ¿No crees que dentro de la psique hay una mínima de racionalidad, de sentido común, en llegar al punto de comprensión que la violencia no me va a ser rentable, o al menos no la violencia directa, ¿no? Que sabes que yo para comprar algo no necesito robar, no robar. Claro, vos y yo ¿Eso no crees que es empírico estamos de realmente acuerdo en eso. en el mundo? ¿No crees que es empírico eso? Pero no es, claro, no es empírico porque, por ejemplo, toma el caso de una cultura como puede ser, qué sé yo, determinadas zonas de Turquía. No, claro, pero esos son contextos ya muy lejanos o Y bueno, muy los estaríamos específicos, son dejando cuestiones afuera, muy pero extremas ya. Pero pues a lo claro, largo por de la eso historia de la digo, humanidad han natural habido aquí en, muchas o sea, culturas bastante grotescas, inclusive como los persas en muchos casos. sí, Pero inclusive en ellos no había una estructura violenta per se internamente. O sea, había una violencia externa, pero no internamente. Quizá esa mínima irracionalidad o de facultad humana nos lleve a la conclusión de que la violencia no es un punto de partida para construir una sociedad sí, civilizada. sí, Es no creo que a lo que alcance, acude Murray, ¿no? A esa mínima de racionalidad que pero no todos alcanza. supuestamente tienen. Sí, no sé si alcanza. Yo creo que esa es la crítica que yo le haría, ¿no? No, ojo, no estoy diciendo que para mí no sea válido, claramente es válido y para muchos también sea válido. Ahora, para decir si es válido para todas las culturas o todas las regiones, no, no, definitivamente no. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué piensas de todo esto, de la ley natural? ¿Cómo se Bueno, comprende sí, la ley entiendo natural? que uno de los postulados del libertarismo es, pues, la racionalidad, ¿no? En la escuela que bueno, tú estabas mencionando, apelar a la racionalidad del individuo, ¿no? Yo considero que, no sé si el Estado haya nacido de esa forma, pero creo que el Estado podría existir al día de hoy para tratar de suplir las decisiones irracionales de los individuos, ¿no? Eh, la mayoría de nosotros, la mayoría, siendo nosotros personas emocionales, ¿no? Ujú. Casi las 24 horas del día y actuando muchas veces, bueno, de, bueno, de una manera que no guarda correspondencia con la civilización, ¿no? Entonces se hace necesaria, ¿no? Necesario un sistema que pueda suplir esos vacíos. Claro, pero mira, inclusive dentro de lo que tú mencionas, José, ya se está aplicando, quizá no una razón absoluta, porque llegaríamos al punto quizá del AQI de abolir el Estado, sino, pero sí llegamos a un punto quizá para todos, que es una mínima racionalidad, pues, dentro de lo que nos permite esa racionalidad. Aquí lo que los capítulos que hemos leído, supongo que habrán leído, los que han leído, él deja muy claro que hace una disrupción con un término absoluto tanto determinista como idealizante de esto. Solo dice que es una facultad mínima a la cual hay que mínimamente acudir porque hay que construir una filosofía política en base a la argumentación y la razón. No se puede sostener algo así partiendo de un relativo. Tienes que Exacto. partir de identificar tu propia facultad humana, que es mínimamente una razón, una racionalidad, en relación a tu entorno, ¿no? Que sería en todo caso el sobrevivir, el buscar que perpetuarse, el sobrevivir, ¿no? Bueno, es así como lo he entendido y como lo ha precisado, porque sí lo precisa y en la última parte dice, esto no pretende construir una ley universal ni natural. Esto solo es un punto de partida para un análisis de lo que, lo que tendría que ser la filosofía política. Eh, Punto, bueno, de ahí ya no hay más. Bueno. ¿Qué tal? ¿Alguna apreciación más, chicos? ¿Qué? Bueno, hablas de una racionalidad mínima, ¿no? Una racionalidad mínima. ¿Cuál sería ese parámetro? Lo que convenga en Exacto. el contexto, pues al final del día, para lo que No le pueda veo ser muchos evaluado. bordes. Claro, yo no le veo, yo no le vería bordes definidos Claro, a ese no habría Hay término. bordes ambigüedades, definidos sí. porque ya estaríamos hablando de Claro. estructuras parametradas y estaríamos cayendo ya en el determinismo naturalista, ¿no? De los, más que todo de los conservadores, que él rechaza acá y lo dice bien claro. Aquí hay una disrupción de esa comprensión pasada que relacionaba lo estatal y lo acusa Locke con esto y la relación que justamente Dios, ¿no? De la religión que había y lo separa totalmente. Y él dice que basarse en la racionalidad mínima que cada individuo tiene como facultad para relacionarse en el mundo, en nuestro entorno. Y yo sí creo que hay una mínima, llámalo como quieras, instinto, no sé, intuición, pero yo sí creo que hay una mínima de sentido común que nos permite relacionarnos para no morir. Intuición puede ser, sí. Bueno, O instinto dicen que podría ser. la Lo que pasa es intuición que es una racionalidad primitiva. claro, esa racionalidad se aplica en diferentes situaciones, Ujú. diferentes Contextos campos, diferentes contextos. Entonces, por eso me parece algo muy, la verdad, demasiado, ambiguos. no tiene bordes, no tiene bordes, porque habría que entrar en variables, que a qué se está refiriendo, ¿no? Específicamente, porque esto abre un abanico de posibilidades, ¿no? Estamos hablando de la conducta de la persona y las Claro, y es por decisiones eso que él mismo irracionales también, tienen una consecuencia, ¿no? pero Toda por eso decisión él irracional. mismo, por eso él mismo también dice, ¿no? Que no pretende, en capítulo 5 menciona, no pretende el construir ningún ¿Y qué orden pasa moral. cuando las decisiones irracionales parten de nuestro gobierno también? Claro,
Él lo que Una quiere es, yo no estoy construyendo acá un orden natural, una ley moral, nada. Yo acá es un orden filosófico, una racionalidad filosófica, política. Entonces, si dentro de esa racionalidad, en la filosofía política, yo tengo que construir cuáles son los métodos o cuál es la estructura que permite justamente responder a esas irracionalidades también de los individuos, ¿no? Pero mira, si tú lo mueves al campo ya pensante, no llegamos a la conclusión que, digo, para construir algo argumentativo no necesariamente tenemos que acudir a esa racionalidad, sea o no natural, sea o no Claro. empírica, en todo caso. O sea, entonces ya de ahí yo creo que ya no hay mayor problema en lo que dices, yo ya no le veo mayor contradicción. En lo que sí veo dificultad bastante es, digamos, en las palabras que usa y en la praxeología de cómo llega hasta ese punto. Eh, Quizá por eso también al final dice que no pretende hacer una construcción de una ley natural, sino solo un punto de partida. A ver, que no da espacio al debate, dice. Bueno. Natural al ser humano, dice. Discord. No, bueno, ahí ya no. En eso no estoy de acuerdo. Dime, ¿en la ley natural del ser humano? Exacto. Mm, Porque el ser humano es tan diverso que no está considerando, por ejemplo, variables como la cultura, como los contextos, sin ir más lejos la psique, pero bueno, que actúan sobre la razón. La psique puede invalidar totalmente la razón y lo vemos a diario a veces con actitudes claro, que son pero totalmente mira, por ejemplo, irracionales, ¿no? claro, pero Murray no pretende en su libro dar, como digo, definir concretamente eso. Mira, lo dice cambia. No pretende este libro exponer ni defender por extremo la filosofía de la ley natural, ni trazar las líneas de la ética de la ley natural centrada en la moralidad de las personas. Tiene propósito de desarrollar una ética social de la libertad. Esto es de elaborar una sujeción de ley natural que analiza el concepto de derecho natural y se ocupa de la esfera propia de la política. Es decir, lo que quiere él construir es una forma, digamos, ¿cómo puedo decir? Jurídica, práctica, institucional, de cómo sería esa estructura de la libertad, Basada en eh, Murray. concretamente, ¿no? Por ejemplo, que Sí, sí, hablamos sí. de los derechos de propiedad, ¿no? Como palabra jurídica en todo caso, en vez de derechos naturales. Probablemente dentro de la cultura latina o hispanoamericana, digamos, la gran mayoría lleguemos a un acuerdo. Ahora, en determinadas culturas europeas te lo van a negar rotundamente eso. Pero mira, acá solo dice, mira, dice, es decir, la violencia y no violencia, solo eso. Él no quiere llegar a una estructura definida de la ley natural, él solo quiere decirte o que llegues al punto que entiendas con tu mínima razón que no es posible una sociedad civilizada y funcional si entendemos a la violencia como algo admisible. Y es ahí donde llega al punto que el principio que tiene que regir el libertarismo, la filosofía libertaria o la filosofía de la libertad para construirse, es partir de la moralidad del principio de no agresión. O sea, claro, su praxeología es esa, ¿no? Es decir, Sí, sí, es el punto de vista de Murray Rothbard. Yo estoy de acuerdo. Ahora, si vos me decís que es suficiente, no, no es suficiente, es totalmente insuficiente. De hecho, que hay pueblos en la actualidad, ¿sí? Que en su lógica o en su sentido común, ¿sí? Partamos de decir, bueno, elementos comunes, ¿sí? Tienen como sentido común atacar al enemigo para no ser atacados. Y vos decís, no, bueno, pero eso no es así. Bueno, para ellos sí. Entonces, no es necesario ninguna libertad política, ninguna libertad del ser humano y ningún derecho privado. Es atacar al prójimo para, digamos, para no ser atacados. No estoy de acuerdo en lo personal con esa forma de ver las cosas, pero lamentablemente hay culturas así. bueno, Lleguemos, te voy a dar un ejemplo. Vos decís, bueno, pero ¿dónde ocurre esto? Rusia, ¿sí? Guerra rusa. Israel, ¿sí? Las guerras israelíes. Ahora la India que se está peleando con que parte de claro, lo que pasa es Turquía. que cuando saco del libro lo que dice, yo no lo veo en esos contextos, pues. Yo lo veo más que Claro, todo una con normativa interna, ¿no? Una relación interna. Yo creo que también estas relaciones de poder ya de naciones
Yo creo que ya es hablar mucho más amplio, mucho más grande, ¿no? Entonces ya sería la naturaleza del Estado, no sería la naturaleza del ser humano en todo caso. No, y de individuos que siguen, que siguen a esa lógica también. Ponele Claro, que pero en lo que Putin entonces lo que mañana estarías salga juzgando con tú un no disparate es y la el pueblo le ley, diga que no. lo que estarías juzgando no es la ley natural del ser humano, es la ley natural del Estado. Porque esas guerras lo generan los estados. Ojo, estoy partiendo de tu Sí, sí, propio sí, estoy de libertarismo acuerdo que los ético. generan los estados, pero lo peor de todo no es solamente eso, sino que hay una lógica detrás, hay una cultura detrás que apoya todo eso. Ya, pero entonces, pero lo que tú dices no haría caer lo que dice Murray en estos capítulos, Sí, sí, lo hace caer de porque lado a estarías lado. subiendo al individuo mientras te estás argumentando partiendo desde el Estado. No, 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 pero ojo, el individuo no en estado puro, sino el individuo que ya sí, que ha tomado una cultura, ¿no? Que ha tomado una lógica, que ha aprendido, si querés verlo así, un sentido común o determinados caminos de pensamiento, de raciocinio. Yo, Y sí, te vas a encontrar con culturas donde sus individuos no lo ven de esta manera. bueno, yo vuelvo a leer estos capítulos, así que ya lo había leído, y sigo llegando a la conclusión que la palabra ley natural, derecho natural y todas esas palabras son conjugaciones muy abstractas, muy Sí. imprecisas, muy ambiguas. Ambiguas. Y yo abogo por esta parte que dice Murray, mira acá lo dice, desde nuestro punto de vista es patente que la principal misión de la ciencia política, o por mejor decir, de la filosofía política, es construir aquella parte de edificio de la ley natural que se relaciona con la realidad política, es decir, ponerlo todo en contexto. Y esa es la parte que a mí me interesa y es por eso que la ley natural es muy abstracta, derecho natural, derecho a la vida, son palabras muy abstractas y el Sí. modo práctico político me gusta más concretarlo con derechos de propiedad, ¿no? Que es ahí donde Ajá. ponen los límites de tu libertad y mi libertad. Eh, Sí, sí. De hecho, hasta Job se basa más también en toda para poder argumentar un poco todo esto, en los derechos de propiedad, de la libertad, ¿sí? claro, lo Por que lo pasa es que menos, derechos de propiedad que es mucho más concreto a la hora de ser juzgado, o sea, poder juzgarse decir, partiendo de ahí. Pero la palabra derecho natural muchas veces se pone abstracto, ¿no? sí. Para mucha gente, especialmente en la política. José, no sé si quieres agregar algo. De todas formas, si se quiere... No, creo que se fue José. Anglas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Algo que quieras cuestionar, agregar? Anglas creo que está mudo. Bueno. Eh, eh, No, eh, eh, nada. ¿Me escuchan? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Solo las escuché un poquito y entré. Este, ahora que ponen ahí a Burray, la otra vez estaba, bueno, siempre me he cuestionado esto, es a ver quiénes comparten bueno, lo que pensaba Murray a la hora de hablar del aborto, pues, ¿no? Ujú. El tema de que consideraba que al feto una especie de parásito, alguien que está invadiendo la propiedad privada de la mujer y por ende la mujer tenía el derecho de expulsarlo de su cuerpo porque ¿cómo se llama? Es un parásito, ¿no? Y el cuerpo vendría a ser la propiedad privada de la mujer, ¿no? No sé si comparten No, esa no. postura. Y Seríamos todos justamente, parásitos. Entonces, porque somos justamente productos de haber sido parásitos. hace Mm, poco estuve viendo un corto, no lo vi completo, pero era un debate entre Capitán Perú y bueno, un candidato político libertario, y él le hacía la pregunta, ¿no? Si la idea libertaria, el libertarianismo consideraba el ser humano dentro de Claro. su concepción filosófica, y si consideraba la dignidad humana, y pues por ningún lado, ¿no? Por ningún lado consideraba la dignidad humana, entonces ese es el vacío para mí ostensible si uno quiere ligar una idea, ¿no? O quiere darle de repente eh, la magnitud que no tiene, ¿no? O sea, de que no está contemplando todas las variables, ¿no? De los problemas que existen en la sociedad, ¿no? Sino que exclusivamente desde un punto de vista económico no sale de unos puntos que digamos,
hay muchas variables que no se toman en cuenta. Y una de Exacto. ellas, siendo la más importante de todas, y la verdad que desde mi punto de vista, eso para mí es lo que hace a esta ideología, pues la tiene con una pata coja, ¿no? Porque no considera el tema ni de dignidad ni de ser humano. Si nosotros de repente aceptamos que no es pues lo que nosotros creemos, ¿no? Que es una solución a todo, ¿no? Eh, Podríamos pues aceptar eso tal vez y ir un poco más humildes, ¿no? Y entender que necesitamos también abrigar otras o abrazar algunos otros conceptos, algunas otras ideas, ¿no? Para poder complementar de repente este tipo de, de filosofía, como si se tratase de una filosofía de vida, el libertarianismo, porque no lo es. No alcanza, no llega a suplir estos temas, ¿no? A complementarlos. No, ahora estamos en los 3 capítulos de la ley natural, ya hablaremos de otros temas. Honestamente no quiero ni discutir eso porque no estamos en eso. Y claro, honestamente, José, me parece que no conoces lo que hablas ni lo que criticas, pero no es un tema de ahora. Estamos hablando sobre la ley natural y queremos enfocarnos en eso. Están tomando a Discord, dice LT. El señor Discord está durmiendo. El señor Discord. El señor Discord que debería participar. Lo que pasa es que tenemos contrarios los horarios. Él está en España y tenemos bastante diferencia horaria. Bueno, yo creo que ya pudimos apreciar los 3 capítulos. No son bien cortos, honestamente. Eh, me quedo con la parte. Me quedo con la parte que no de la ley natural, sino más bien del principio de racionalidad. Cualquier cosa en esta vida es argumentativa, en nuestra vida material, y tiene que ser racional. Y si no se parte de esa premisa, no se parte de nada, ¿no? Y en base a eso, el objetivo, al menos que dice claramente, es construir una ética política de la libertad, colocando en contexto las ideas y construir algo práctico, no sustentarlo. Eh, bueno, y también deja claro que la definición de ley natural, derechos naturales de Murray no es, o al menos de este libertarismo, no es la misma que la de John Locke, ¿no? No es la misma que la de la derecha como lo ven, o los escolásticos como lo ven, ¿no? Él hace una clara separación entre lo que es el determinismo religioso y lo que es el estatismo en Locke, ¿no? Este vínculo. Bueno, y mira, en el punto que él lo dice bastante claro acá. Él ve la ley natural desde un punto de vista individual, identificando que la persona es un sujeto único. Desde ahí ya esta premisa de ley universal no existe. O sea, esa reputación ya no existiría, porque él no está diciendo que es una ley universal. Él está identificando desde su apreciación sentido común que el ser humano tiene un mínimo de accionar racional o instinto primitivo, como también se le conoce, para poder actuar en relación a los demás, siendo lo que le convenga, ¿no? Y yo creo que eso sí. Yo no creo que haya un niño en el mundo que nazca sin un mínimo de criterio de relación al mundo. O sea, va a ser relacionarse al mundo y esa facultad humana inherente ya cerebral va desarrollándose. Es correcto, eso sí. Claro, Lo que no la es realidad es que correcto él es en ningún que momento menciona que es una ley estricta, ni normativista, ni nada de eso. lo que no es correcto por ahí es seguir el mismo camino que sigue Rothbard, ¿no? Podríamos decir que, digamos, en principio todo individuo tiene un mínimo de racionalidad, pero con eso no estamos diciendo que esa racionalidad, que coincidamos en ese mínimo de racionalidad todos los individuos. No, no, obviamente que no, obviamente que no. El aquí yo creo que también yo al principio cuando estaba leyéndolo me descuadraba, pero ya cuando al final del capítulo 5 me resalta con claridad absoluta que no pretende hacer una ley normativa, que no pretende ni siquiera argumentar esto, solo quiere que entiendan el sentido
de por qué partimos de reconocer esta facultad inherente, de un mínimo de racionalidad. Ahora bien, Con eso ya yo me quedo contento, porque no me está planteando ni la universalidad, no me está planteando ni el absoluto, ni el determinismo, que es muchas veces donde nos perdemos, ¿no? Y donde, por ejemplo, claro, gente como acá los tiktokeros libertarios paran ahogándose en esas discrepancias. ahora bien, hay un tema también. Partiendo de esa racionalidad mínima, Mm. ¿sí? No necesariamente podemos llegar a los conceptos de libertad ni derechos de propiedad. Claro, pues no tampoco, ¿no? Por ejemplo, tú Porque en el algunos, caso, tú estás en contra del aborto y él está a favor del aborto. O sea, tú hablarías de una racionalidad universal, Una porque, Mm, racionalidad más ahí visto como está, un instinto primitivo, que como un claro, ahí instinto está. mecánico. porque lo que es racional para ti puede no ser racional para mí. O sea, yo puedo decir la decisión que tú has tomado No nos no, perdamos en la palabra, ¿sí? Vayamos al hecho primario, nada más. No, yo creo que hasta los perros saben que no tienen que saltar del techo, ¿verdad? Y no yo No, no creo lo que saben. De hecho, a veces saltan y se hacen pomada. ¿Me explico? Tristemente, claro. ¿no? Por Tristemente. eso Tristemente, lo vuelvo a efectivamente, mencionar. o En sea, por ningún ejemplo, momento de los capítulos se eh, habla de absolutos ni de normativismos y lo deja bien claro en el último capítulo. Entonces, esto ha quedado en los 5 primeros capítulos, más que todo él lo cuenta como un punto de partida a entender y a diferenciar, y que no nos perdamos en el absoluto de los liberales con su ley natural y nos perdamos en nada normativista. Solamente nada, punto. yo, yo, pero, yo tengo, yo tengo unas cuestiones, ¿eh? ¿cuál sería la aplicación práctica aterrizada en una idea concreta de esta mínima racionalidad? Con un ejemplo práctico, si tú eres de qué país, aplicado en tu país, para ti. ¿Cómo se cumple eso? Con un caso práctico, ¿no? Que no Derechos No, debo, de pero propiedad, por ejemplo. que no debo matar a a- nadie, supongo. antes de pasar a esa pregunta, yo quería hacer un par de cuestiones. La primera Adelante, es, yo participo, si hay todo. hay una racionalidad, me escucha bien, ¿no? Hay una racionalidad, que entendemos que es el sentido común, ¿no? Del universal, ¿no? No estamos tomando en cuenta la historia donde hay muchos pueblos que en su racionalidad, en su sentido común, han Mm. optado voluntariamente de ser vasallos, de servir, de ser esclavos voluntarios, ya sea por un tema religioso, ya sea por un tema, Pacífico, sí. no sé, un tema de costumbre, un tema, ponle el contexto que tú quieras. Ya hasta por un tema también, yo creo que de IQ muchas veces, o qué sé yo. Pero la cuestión es que dentro de su racionalidad, ellos muchas veces y hoy día escuchamos también frases que no suenan racionales, como diciendo, como esta frase que podríamos también acoplarlas, como diciendo que robe mientras haga obras, ¿no? O sea, que estoy dispuesto a que me haga el mal, estoy dispuesto a ceder mi voluntad, a ceder mis libertades voluntariamente a cambio de, ¿no? Entonces, esa racionalidad universal no sería la misma si nos vamos a países islámicos, por ejemplo, donde las mujeres, si bien es cierto, desde nuestra visión occidental, asumimos que todas las mujeres están ahí en esa religión o como quieran, No, pero a ver, involuntariamente u nos estamos obligadas. perdiendo, No le divagando. da, Pero, para no está dando concluir, la categoría de para concluir, racionalidad mínima a esos esa casos. racionalidad de esas mujeres islámicas que Es que voluntariamente no, quieren seguir ahí, entonces no estamos hablando de una racionalidad es universal, racional, no estamos hablando de racionalidad un universal, y sentido lo deja común. claro acá, y lo dice bien claro. Lo vuelvo a leer para que no nos perdamos de nuevo, por Él habla de favor. una No me gusta racionalidad perder mínima mucho y el eso es lo que no tiempo queda en claro, una pues por eso es que él conversación. Claro, está no No queda entonces claro rompamos eso. el no tema, queda es claro, pues. bastante claro, dice bien claro que no pretende hacerlo universal, ni siquiera su objetivo es normativizarlo, no habla ni siquiera de términos racionales como tú los nombras, así que no sé por qué me lo mencionas, solo me sacas de contexto el tema, pero te lo vuelvo a leer si quieres, para que quede claro. En ningún momento Ujú. plantea algo universal. Y lo que habla más de racionalidad, por lo menos es un tipo de especie, si lo quieres llamar, de instinto. Estamos hablando, creo que lo conversamos ante el domingo pasado, es una especie de racionalidad primitiva, si lo quieres llamar así,
una racionalidad no de voy a esclavizarme o no, sino una racionalidad de lo que me permite sobrevivir en mi contexto. Si en mi contexto tengo que subyugarme para sobrevivir, lo voy a hacer. Si en mi contexto tengo que, no sé, taparme, vestirme de negro, todo y estar tapada, pues lo voy a hacer. Es así. O sea, cuando hablamos de la racionalidad mínima, es esta racionalidad primitiva de la supervivencia y punto. Ya todo lo demás es una relación ya de análisis más lógico, ¿no? Que también, ojo, inclusive Anglas, tú para llegar a este punto, tú has utilizado más racionalidad que algo primitivo. Entonces ahí ya está, entonces vamos a otro plano más complejo, ya no usaríamos de estos temas que estamos hablando. Quizá eso lo tocamos más adelante. Pero aquí lo que quiero que entienda, y más que todo lo digo para muchos que también escuchan a otros libertarios que dicen, no sé, que acá con el libro en mano, les puedo decir a esos derechistas que andan gritando vida, propiedad y libertad, que su relación entre su definición fanática religiosa con la ley natural nada tiene que ver con lo que dice Murray Rothbard. Y lo deja clarísimo. Y también deja clarísimo, ante las objeciones de izquierda, de los marxistas que dicen que esta ley natural quiere decir un absoluto universal, totalmente mentira. Y lo estamos corroborando aquí. Y lo dice clarísimo textualmente. ¿No? Entonces, este es un punto para que entendamos cuáles son. Acá hay mucho que vamos a ir comprendiendo más adelante, ¿no? Acá hay también cosas confusas que iremos puliendo. Pero que se entienda esto, ¿no? Esta disrupción que hay entre la antigua definición de ley natural con la que define Murray Rothbard o el libertad. ¿Cómo lleva esta utilidad de una racionalidad mínima para tener un criterio en sociedad para construir una especie de ética de la libertad? Y yo quiero terminar con esto, porque quiero quedarme con esto y no divagar más. Solo para terminar con esto, no pretende este libro exponer ni defender por extenso la filosofía de la ley natural. Ojo, su objetivo no es defender, ni trazar las líneas de la ética de la ley natural centrada en la moralidad de las personas. ¿Me explico? No pretende hacer un cuadro normativo de qué cosa es una ley natural ni cómo debería ser. Dice, tiene el propósito de desarrollar una ética social de la libertad, esto es, de elaborar la sujeción de la ley natural que analiza el concepto de derechos naturales y se ocupa de la esfera propia de la política, es decir, de la violencia y no violencia, entendiendo que la palabra política lo está utilizando como relaciones de poder o de acuerdos de diplomacia frente a la guerra, ¿no? Por eso dice violencia, no violencia, porque en el tema, ustedes saben que la política es lo contrario supuestamente a la guerra, ¿no? Por eso existe la política. Bueno, punto. ¿Quedó en lo que se quiere llegar a comprender aquí? Bueno, podemos seguir avanzando porque de ahí podemos seguir cuestionando, ¿no? Ahí queda el capítulo. Hoy quedamos en 3 capítulos, que es el tercero, cuarto y quinto, que habla específicamente de la ley natural de frente a los derechos, a la ley positiva, la misión y la filosofía política y los derechos naturales, pues, ¿no? Mira, el próximo capítulo es una filosofía social robinsoniana. Ya ese es otro tema, pues ya lo tocaremos. Que a ver, ¿cuántos capítulos? Un poquito más largo, ya 7. Ya, capítulos 6 y 7, pues, Romina, ¿está bien los que quieran apuntarse a discutir esto? Okay. Creo que haya quedado algo claro hoy, creo que lo hayan apreciado y eso es lo que más me importa. Si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo con la ley natural. Aquí lo que yo quiero que entiendan es que ya partiendo desde este libro básico, solo básico, primario de Murray, él ya resalta que los libertarios o el libertarismo trata de comprender la realidad que en base a la argumentación positiva estructural. No trata de comprenderla en base a dicotomías. No se pierde un absoluto ni una derecha ni un absoluto de una izquierda. Lo que te pide a ti aquí es que pienses con criterio propio, fuera de estos parámetros. Punto. ¿No? Acá tú no ves esta explicitud que muchos intelectuales hacen en varios bandos políticos de palabras absolutas, términos ideales, que quieren definirlo todo. No, eso no hay acá. Y eso es lo chévere porque
abre espacio a agregar muchas otras cosas, como lo hacemos mucho con Lucky, ¿no? Ella está muy en contra también de muchas cosas, lo cual está muy bien. Bueno, Quería sumar también otra crítica desde lo personal, ¿no? mm, Con respecto que hace obviamente hace a esta ley natural que plantea Murray Rothbard. La teoría del castigo, ¿no? Donde eh, establece este tema de proporcionalidad y restitución frente a la lesión de derechos. O sea que tanto la proporcionalidad y la restitución sean de alguna manera equivalentes, ¿no? Un castigo que sea equivalente a la proporción del daño ocasionado y claro, obviamente una restitución. pero ahí entraríamos ya en derechos naturales específicamente y ya nos enfocaríamos en los derechos de propiedad. Ya sería otro tema un poco Sí, más. Acá lo importante, chicos, es que vayamos viendo realmente desde el origen qué es esto, qué quiere decir. Yo no estoy diciendo que estén de acuerdo, no estén de acuerdo con esto. Falta mucho todavía para definir eso. Pero a lo que voy es que compárenlo con, por ejemplo, con esto de lo que hace este chiquito, ¿cómo se llama? Que anda el burra y que anda ahí haciendo. Comparen lo que dice con lo que él pretende decir, exponer. Muy distinto. O lo que pretende utilizar un ley, por ejemplo, en sus términos uf, absolutos de ley natural. Muy distinto, ¿no? Entonces, vayamos partiendo de ahí, nada más. Bueno, chicos, yo no tengo nada más que decir. ¿A Ok, mí me ok. ha quedado claro? No sé. Dígame, Arlas. No, no, creo que ya está finalizando. No, interesante repasar esto. Sí, así que tengan en cuenta, ¿no? Nosotros en realidad, como lo he conversado muchas veces, yo lo he comentado, también lo he comentado con Lucky, en sí la palabra, la expresión ley natural es una frase muy ambigua, ¿no? Que en realidad ni siquiera es necesario utilizarla para discutir de estas cosas. Él inclusive lo menciona aquí que es como una intro, nada más. No es algo que sustente todo, que sustente todo. Partamos de ahí, nada más, ¿no? Bueno, nada, José, ¿quieres agregar algo? No, creo que ya se fue José ya. Oye, una última observación ahí, Dime. media así, así por encima. Coincide mucha. ¿Qué tanto crees que coincida la ley natural con los mandamientos? Acá, bueno, Murray lo argumenta que es imprescindible separar eso, ¿no? Pero yo creo Tú que no, yo no creo que no la sobrevivencia matarás, tenga moral. O no, sea, no uno por robarás. sobrevivir en la sociedad. Yo creo que aquí también hay un tema de palabras para que se pueda entender lo que dice el libro, ¿no? Creo que ahí falta un poquito más de palabras. En realidad, el trasfondo termina siendo de supervivencia, su ley, si lo quieres tomar así, una especie de supervivencia sería la ley natural básica. Y yo no creo que dentro de ese contexto de supervivencia, de racionalidad mínima, como que el perro no se lanza de un techo, en esa mínima, Mm, yo no creo que haya moral realmente explícita y construida. sí. Ahí ya entramos en un campo ya civil, ya de relaciones civiles, ¿no? Yo sí creo que por sobrevivir el ser humano es contextual y ese instinto de supervivencia o como lo quieras llamar, se va a subyugar, se va a volver esclavo o lo que sea, con tal de seguir viviendo, por así decirlo. Claro, claro. de hecho que Rothbard pone mucho hincapié en la racionalidad para alcanzar una moral, para Claro, racionalizar una claro. moral. O sea, sin razón no hay moral. Claro, es lo que trata de decir el último capítulo y lo especifica muy claro. No tomen esto como una reglamentación, tomen esto nada más para resaltar que debemos partir para analizar la realidad de esta mínima facultad humana, ¿no? Porque él pide que utilicemos esta comprensión para construir una filosofía en favor de la libertad individual, ¿no? Bueno, partiendo y que llega a la conclusión partiendo, ¿no? Del principio de no agresión, ¿no? Construir de ahí la Sí. filosofía. Bueno, chicos, yo no sé, ya no tengo nada más que agarrar acá, nada más que, bueno, no, seguramente no utilizaremos la ley natural más adelante. Dale, Bueno, gracias por tu tiempo. un gusto. El próximo domingo, pues ya los capítulos ¿Cuál va a ser el tema el próximo domingo? Ahí ya no vengo de 6, 7, improviso. 8. Mira, el libro es La ética de la libertad de Murray Rothbard.
Ya, dentro de ellas hay varios subtemas que engloban toda esta comprensión, ¿no? Que es el intento de exponer una ética de la libertad en política. 678, El, pero ¿cuál es el tema? El tema el del... capítulo 6 es una filosofía social robinsoniana. Esto ya va a hablar en el tema, ya va a entrar a lo más político ya. Ya va a entrar ya en filosofía política estos títulos. Todo lo anterior, digamos que todos los primeros Unas bases. capítulos trató de explicar esta parte básica del ser humano, ¿no? El ser humano ve, el ser humano observa, el ser humano siente, por si lo quieres ver así. Capítulo 6 en adelante ya empieza a construir una filosofía concreta más que todo. ¿Mm? Listo. Listo. Gente, cuídense, lean pues si pueden. Les estaré avisando por ahí. Espero que la próxima se junte más gente. Cuídense, cuídense. Estamos ahí el domingo. Chévere, ¿ah? Chao, Lucky. Chao, chao. Cuídense, cuídense.